Entonces, es decir, que ocupan mucho volumen, mucho espacio en disco, ¿no? Entonces, eh, tienen y contienen una cantidad grande de información que se tiene que consultar. Y bueno, una manera moderna de consultar información sobre grandes bases de datos son los sistemas de información geográfica, ¿no? Los sistemas de información geográfica podemos decir que son software, ¿no? Hoy día, más tarde, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer, y yo espero que sí, la práctica de Mapinfo. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se calcula la biomasa de anchoveta. Ya vimos cómo se hace en Surfer, ya vimos en Excel, y ahora vamos a ver una combinación de SIG, de Sistema de Información Geográfica, usando un áreas isoparalitorales, y bueno, la parte final de ese ejercicio se hace en Excel. Pero es decir, es un sistema de consultas sobre sistemas de bases de datos. Eso es lo que es un sistema de información geográfica. Entonces, por eso este capítulo está aquí como una introducción al tema. ¿Ya? Es sumamente importante, no forma parte de este curso, digamos, no, porque no vamos a hacer una enseñanza del software, que hay mucho software de sistemas de información geográfica, pero sí yo les dejo esa inquietud a ustedes, por ahí que a alguien le interesa y puede inscribirse en un curso. Yo supongo que en la Facultad de Geografía deben tener estos cursos de sistemas de información geográfica, pero se lo dejo como inquietud porque es algo que yo considero es muy importante, ¿no? Si para aquellos, ojo, para aquellos que se piensan dedicar a la acústica o que bien trabajan con muchos datos geográficos, ¿ya? Para ambos casos, estos sí son muy buenos. Bueno, vamos a comenzar. Los sistemas de información geográfica, yo diría que no son de 20 años, son de ya 30 o más años, gracias al progreso de la electrónica, de la computación. Se tienen hoy en día pues estas computadoras personales que usamos, que son muchísimo más potentes que las macrocomputadoras que se usaban en los 90, ¿no? Las workstations, las famosas workstations ya no existen, ya no tienen, ya no se fabrican, por la sencilla razón de que cualquier computadora personal hoy en día es tan potente que supera la performance. Quiero decir también que este capítulo es una cortesía de mi amigo el ingeniero César Santisteban, que dicho sea de paso, es el presidente del capítulo de ingenieros geógrafos en el Colegio de Ingenieros. Y bueno, él me cedió hace unos años esta presentación, que es la que yo voy a mostrar acá, ¿no? Entonces, este capítulo, reitero, sobre nociones, no vamos a profundizar mucho, vamos a repasar, sí, algunos conceptos importantes. Entonces, un sistema de información geográfica, un SIG, es una forma de asociar, de consultar bases de datos usando unos lenguajes de computación, por ejemplo, SQL, que permiten identificar un campo, ¿no es cierto?, una variable sobre diversas bases de datos que también pudieran contenerla. Entonces, de esa manera se arma un factor común y se puede hacer consultas, promedios, todo lo que ustedes se puedan imaginar en términos de consulta, se hacen en estos SIG. ¿Cuáles son los componentes de un SIG? Bueno, evidentemente no solamente es el software, ¿no? No solamente el software, es también, obviamente, los datos, ¿no? Son las computadoras, los discos duros externos, lo que hoy conocemos como la nube también, pero también los procedimientos, los algoritmos, digamos, los softwares, y finalmente las personas, ¿no? Los recursos humanos. Todo esto forma parte de un sistema de información geográfica. Claro, nosotros lo podemos sintetizar diciendo, no, es un software de consulta de base de datos. Bueno, sí, es verdad, eso es verdad, pero en realidad una persona que tiene un SIG y no tiene computadora no hace mucho. Si no tiene datos, tampoco hace mucho, ¿no? Y si no tiene entrenamiento, hace menos. Entonces, por eso es que se describe los sistemas de información geográfica como un conjunto de elementos, como estamos viendo en esta diapositiva 4. Bueno, y naturalmente, hoy en día la tecnología está disponible, pero lo que es fundamental es el recurso humano, ¿no? Capacitarse, entrenarse en esto es fundamental. Los sistemas de información geográfica son muy versátiles, muy útiles, pero si no los sabemos usar, bueno, entonces no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?
Entonces, todos estos elementos de un SIG lo que buscan es un objetivo, ¿no? Que es, yo lo sinteticé en que realizar consultas. Bueno, se puede estudiar, se puede hacer un proceso de toma de decisiones, se puede monitorear procesos, en fin, todo aquello que nosotros nos podamos proponer a partir del uso de nuestras bases de datos. ¿Qué otros elementos tiene un SIG? Bueno, la tecnología, ¿no? Antes, esta presentación, como digo, ya es un poco antigua, pero antes usábamos mucho los tableros digitalizadores, ¿no? Como el que estoy señalando, ¿no? En IMARPE usábamos esto. ¿Por qué? Porque teníamos mucha información en papel, muchos mapas en papel, mapas de distribución de los recursos pesqueros. Entonces, lo que hacíamos era ponerlo en un tablero digitalizador que no es otra cosa que una superficie sobre la cual se recorría con un puntero y reglas adecuadas y se reconstruía el dibujo, digamos, el mapa que aparecía en la pantalla de la computadora. También se usan mucho los escáneres, ¿no? Este escáner que estoy señalando es enorme, es un escáner creo que tiene como 2 metros de largo. Nosotros usábamos mapas muy grandes, ¿no? En IMARPE, en los tiempos que no había computadoras, hacíamos la gráfica sobre grandes pedazos de papel, ¿no? Que tenían 4 o 5 metros de largo, sobre todo una mesa enorme, ahí dibujábamos. Y eso, bueno, está ahí todavía y lo que se hace, o lo que hicimos, les hablo de hace 20 años atrás, es escanear todas esas cartas y digitalizarlas, ¿no? Para poder conservarlas. Ya digitalizadas ya son eternas, ya no se van a perder. Bueno, y naturalmente un SIG también tenemos las impresoras, otros elementos, hoy hay lectores de todo, ¿no es cierto? Lectores de huellas digitales, de fotografía y cuánto hay, ¿no? Hay muchísimos elementos hoy en día que se pueden utilizar en un sistema de información geográfica. Acá en la diapositiva 8 sí hemos llegado a un punto muy importante, ¿ya? Que son las estructuras de los mapas. ¿Ya? Este es un aspecto muy importante, repito, diapositiva 8. ¿Ya? Las estructuras de los mapas digitales tienen dos modos. El de la estructura vectorial, que como su nombre lo indica, es un conjunto de nodos, líneas, vectores. Por ejemplo, acá estamos viendo un mapa. Imaginemos que es un mapa original, ¿no es cierto? Que puede estar en papel o en formato digital. Y bueno, este mapa es reconstruido con vectores en la parte inferior. Es decir, todas las líneas que representa el mapa original en la parte de arriba ha sido reemplazado por vectores y por puntos, de tal manera de representar el mapa anterior bajo una serie de vectores y de ahí viene el nombre de estructura vectorial. Este tipo de estructura ocupa mucho menos espacio que la siguiente estructura que vamos a ver. No siempre es el más eficiente, pero es obviamente dos de los más usados. El otro tipo de estructura es la estructura raster. ¿Ya? La estructura raster. ¿Qué cosa es un raster? Bueno, es un mapa, es una matriz, ¿ya? Es una matriz de datos, como puede ser un ecograma, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto, el ecograma es una matriz numérica. Entonces, ese ecograma es una imagen raster. Entonces, la diferencia con la estructura vectorial es que ya no está compuesto de líneas, puntos, segmentos, no, acá ya está compuesto todo de, podemos decirle, píxeles, ¿no es cierto? Píxeles, cuadraditos que representan por lo menos un valor, ¿no? Claro, todos estos puntos que estamos viendo, cuadraditos en color, cada uno tiene latitud, longitud o coordenadas X, y tiene uno o más atributos que puede ser el color, el brillo y un montón más de variables asociadas. Entonces, si se fijan ustedes en el mapa original que estoy señalando ahorita, van a ver que en la estructura raster también se ha simulado eso. Ven ustedes que cada color significa algo. Por ejemplo, el amarillo significa zona agrícola, ¿no es cierto? Lo estoy señalando, la zona agrícola en color amarillo. Acá en el mapa no lo teníamos en colores, pero teníamos con etiquetas, ¿no? Agricultura, agricultura.
¿Ya? Entonces, acá sí me detengo para preguntar, ¿se ha entendido lo que es un SIG? ¿Qué elementos lo contienen, lo comprenden y cuáles son los dos tipos principales de estructura de datos? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces continuamos y veremos entonces, o vemos entonces, que un sistema de información geográfica busca representar la realidad a través de datos georreferenciados o datos espaciales, si se quiere, y datos temporales también, porque puede haber una misma variable, un mismo mapa que ha sido tomado en momentos diferentes, ¿no? Como hacemos comúnmente en oceanografía, ¿no? Hoy en día, yo lo he dicho muchas veces, hoy en día con un poco de conocimiento de una computadora y conexión a internet nos bajamos información de temperatura, por ejemplo, del mar, todos los días, ¿no? Antes eso requería tener una antena, tenías que llevar un curso en Estados Unidos o en Noruega, no, no, ahora ya no. ¿No? Ya se ha simplificado todo con el avance de la tecnología. Bueno, acá en esta diapositiva 11 quiero insistir, los sistemas de información geográfica necesitan información geográfica, es decir, coordenadas, ¿no? UTM, BGS, latitud, longitud, como se le quiera llamar, pero sirve para datos georreferenciados. ¿Ya? Es decir, todo aquel que trabaja con datos geográficos, esto es, los SIG son para ese uso. Y en pesca trabajamos mucho con datos georreferenciados, ¿no es cierto? Los lances de pesca no se hacen siempre en las mismas coordenadas, todo eso va cambiando. Por lo tanto, es información que se puede manejar con sistemas de información geográfica. Ahora, en ausencia de un sistema de información geográfica, nosotros podemos usar Access, Excel, cualquier hoja de cálculo. O sea, tampoco es que el mundo se acabe, solo que hacer consultas teniendo las bases de datos en Excel es a menudo bastante complejo, engorroso y obliga a crear subcarpetas, a crear más archivos. Entonces, la ventaja de estos sí es que están diseñados para esa clase de complejidad. Bueno, datos. Bueno, hoy en día datos de todos, ¿no? Una fotografía aérea. Imagínense que ustedes toman un vuelo, van un vuelo a Arequipa, por decir algo, ¿no? Y por el avión ustedes ven algo que les llama la atención y le toman una fotografía aérea. Pregunto yo, ¿esa foto está georreferenciada? No está georreferenciada, ¿no es cierto? No está georreferenciada, porque es una foto, es una matriz, una foto es una matriz de datos, pero datos de brillo, de color, no tienen latitud y longitud, a menos que esa foto la llevemos a un SIG y la georreferencemos ahí, en un SIG. Eso sí se puede. Si nosotros conocemos las coordenadas de los puntos extremos de la fotografía, entonces sí podemos georreferenciar cada uno de los píxeles que contiene la foto. Eso sí. Luego tenemos imágenes satelitales, esas ya vienen georreferenciadas. Podemos tener modelos de terreno, curvas de nivel, que son datos, ¿no es cierto?, que trabajan los topógrafos, los ingenieros agrónomos, geográficos, en fin. Hoy en día las fotos también que toman aviones de aerofotografía, ¿no? En el Perú tenemos el Servicio Aerofotográfico Nacional. Ellos sí toman fotos con equipos especiales conectados a GPS que le permiten georreferenciar. Hay empresas privadas también que lo hacen, ¿no? Yo conozco por lo menos uno. Y bueno, la información hidrográfica, en fin, hay muchísimas fuentes de datos georreferenciados. Bueno, ¿en qué se usan los SIG? Bueno, en todo, virtualmente en todo. En toda disciplina, siempre que tenga una variable geográfica, se usa, ahí se usa. ¿Ya? Así de sencillo. Acá reitero, en esta diapositiva 13, reitero que la idea es que dentro del software nosotros podemos crear un algoritmo que puede ser muy simple. Puede ser de una línea o puede ser de varias líneas, con la idea de consultar aquello que nos interesa saber. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura promedio del mar peruano el día de hoy? Bueno, eso implica que el SIG abra la base de datos de temperatura
y con el algoritmo que ya tiene incorporado, que nosotros mismos le definimos, haga ese cálculo y nos lo diga. No tenemos entonces que entrar a abre Excel, selecciona la columna, escribe signo igual, promedio, no. Eso no se usa en un SIG. La idea es simplificar las cosas. Por eso existen los SIG. Bueno, y las preguntas que un SIG puede responder, bueno, hay multitud de preguntas, ¿no? Acabo de poner un ejemplo, ¿no? Pero nosotros podemos preguntarle a un SIG, por ejemplo, dame una relación, dame una tabla con todos los puntos en donde el día de hoy la anomalía térmica es menor a +1 y donde la salinidad es mayor a 35 y la clorofila es menor de 5 microgramos por litro y la altimetría es menor a 1 centímetro. Es decir, una multipregunta que encontrarla en Excel sería dificilísimo. Bueno, en un SIG es relativamente fácil, ¿no? O es muy fácil cuando ya tenemos hecho el algoritmo. Entonces, hay una multitud de preguntas que se pueden hacer, ¿no? O sea, ¿qué cosas han cambiado cada cierto tiempo? Nosotros podemos, en el día de hoy, yo creo que nos va a alcanzar la práctica, el tiempo para hacer la práctica en Mapinfo, si es que la han instalado, ¿eh? Si no la han instalado en sus máquinas, no hay nada que hacer. Ya podríamos dejarla para después esa práctica. Por ejemplo, en esta práctica de Mapinfo lo que vamos a hacer es pedirle, no preguntarle, sino pedirle al sistema de información geográfica que cruce la información de áreas isoparalitorales con una bitácora acústica con datos de anchoveta o de cualquier otra especie, ¿no? Ya saben que hay como 16 especies que se evalúan acústicamente y con ese cruce de información tener una tabla combinada en donde ya nos va a ser mucho más fácil poder hacer los cálculos de biomasa. Bueno, hay otros comentarios ya prácticamente finales, es que el SIG no es una computadora para hacer mapas, hace mapas, pero en base al análisis que realiza. Para hacer mapas nosotros hemos usado más bien Surfer, ¿se acuerdan? Hemos usado Surfer para interpolar los datos de temperatura, para hacer una interpolación de los valores NASC de anchoveta, en fin, hay una serie de cosas que se usan en Surfer, que es un software muy bueno, a mí me gusta mucho también, y también sirve para hacer mapas. Entonces, en un SIG tú puedes hacer mapas, pero es un mapa como resultado del análisis. ¿Ya? Y con esto creo que esta es la última diapositiva. Es un ejemplo, ¿no?, de la clase de cosas que se hacen con SIG hoy día en las ciudades, por lo menos en las ciudades modernas. Lima supongo que ya tiene íntegramente su mapa por ejemplo, instalaciones eléctricas o desagües, redes de agua potable. Yo supongo que todo eso ya está en un sistema de información geográfica, supongo yo, ¿no? Bueno, este ha sido el capítulo 15, el penúltimo. Quiero preguntar si hay consultas. Ya, si no hay, entonces pasamos al último capítulo, que es una exposición sobre el evento La Niña. Es un caso de estudio, ¿no? El capítulo 16 de este curso es un caso de estudio, en donde se usa información acústica. Lorena, ¿me puedes confirmar si se ve esto? Sí, ingeniero. Ya, bueno, hace poco más de un año se llevó a cabo en Iquique un evento sobre la niña, ¿no? El año pasado fue declarado año niña y este año también es año niña. Quiero decir, el 2021 fue año niña y parece que este 2022 también. Es decir, un años en donde la temperatura media del mar ha estado debajo de cierto promedio. Entonces, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto si este es un curso de acústica, no oceanografía? Bueno, lo que pasa es que la oceanografía impacta sobre la distribución de los recursos y la distribución de los recursos la medimos con métodos acústicos. Esa es la parte en donde aterriza esta presentación ya casi al final. Entonces, primero vamos a ver qué es un evento La Niña, ¿no? Y cómo influye
en la distribución de la anchoveta. Entonces, esta es la presentación que yo hice en representación del Instituto Humboldt, donde yo trabajo, ¿no? Donde fui invitado de modo remoto, porque esto no fue presencial, para hacer esta charla con ayuda del doctor Salva, del ingeniero Salvá, y lo organizó el CIAN, el Centro de Investigación Aplicada del Mar, ¿no? Un instituto de investigación marina privado como el Instituto Humboldt en Perú. Bueno, esta presentación tiene 9 partes. La primera es la definición del evento La Niña. Un evento La Niña es el desarrollo de condiciones anómalas en el sistema de circulación de los vientos. Es un fortalecimiento de los vientos que viene. Voy a activar mi puntero láser. ¿Ya? Si ustedes ven acá, estoy señalando la circulación Walker. La circulación Walker es un flujo de vientos que barre la superficie del océano a lo largo del Pacífico ecuatorial, o sea, la línea ecuatorial, no me refiero al Ecuador, al país Ecuador, me refiero a la línea ecuatorial, que barre los vientos a nivel de superficie y luego eleva hacia la alta atmósfera el vapor de agua caliente, y luego ese flujo de aire circula de nuevo hacia las costas de América, y así. Entonces, en estas condiciones, el evento La Niña, la circulación Walker se vuelve especialmente intensa, es decir, los vientos alisios que corren a lo largo de las costas de Perú, por ejemplo, fortalecen esta circulación Walker y hace que el mar se enfríe. ¿Ya? Se enfríe y eleve la masa de nubes calientes al otro lado del Océano Pacífico. A nivel de la cuenca se produce un desequilibrio, miren acá. Acá está exagerado, por supuesto, ¿no? Ven una línea oblicua, esta es la superficie del mar. Es decir, que el mar está inclinado hacia su derecha, donde las aguas más frías se comprimen, digamos, ¿no? Y se sabe que las aguas más cálidas tienden a expandirse. Pero esta es una exageración aquí para que se entienda bien de qué se trata. ¿Ya? Como dato, aquí está Lima, Perú, ¿no es cierto? En el 80 y tantos de longitud. La isla de Tahití está en el centro del Pacífico, a 150 grados oeste, frente a Lima, frente al Perú por lo menos. Y al otro extremo, en el norte de Australia, está la estación de Darwin. Y eso está a 130 grados este. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con la siguiente definición. ¿Cómo se mide este asunto del niño, niña? ¿No? Porque ustedes el niño habrán escuchado mucho más que de niña. La niña entonces es lo opuesto al niño. El niño es el calentamiento del mar que se produce también por un disturbio atmosférico. Es decir, se produce una inversión de la dirección de los vientos. No un fortalecimiento de los vientos como pasa con la niña, sino un debilitamiento de los vientos alisios que provoca que las masas de agua cálida del norte, desde el norte de Australia o en el centro del Pacífico, se desplazan hacia el mar peruano. ¿Cómo se estudia esto entonces? Se estudia con índices, con indicadores. Aquí tenemos de la región niño 1 más 2, la región niño 3, la región niño 4 y la zona central que se le conoce como niño 3-4. A lo largo de toda esta zona que está en color rojo y amarillo, la NOAA de los Estados Unidos, que es la Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera, NOAA, tiene sembrada una red de boyas en toda esta zona, a lo largo de toda esta zona. De tal manera que ellos miden la temperatura y las anomalías térmicas en superficie y en la columna de agua de modo permanente. Así tenemos, por ejemplo, la región Niño 1 más 2, que es la que está en el norte de Perú, parte de Ecuador y Perú. Y aquí está. ¿No? Los valores que están en color naranja son anomalías positivas de la temperatura, es decir, temperatura más cálida que lo usual, y lo que está en color celeste son temperaturas por debajo de lo normal. Entonces, esta es una gráfica del año pasado y que indica que por lo menos en la región Niño 1 más 2 han habido por lo menos 3 meses consecutivos cuando la anomalía ha sido menor que menos 0.5 grados centígrados. Como vamos a ver más adelante, y hay varios umbrales para clasificar un evento niño o niña.
Bueno, los eventos La Niña, cuando los vemos en un mapa de anomalías térmicas, se caracterizan por esto que estoy señalando ahorita, ¿no? Una lengua de agua pues, de color azul, ¿no? Son aguas frías, ¿no? Aguas frías donde la anomalía térmica llega hasta -3 grados de temperatura respecto por debajo de lo normal. Esto fue en noviembre de 2017. Y luego tenemos en marzo de 2018 otro ejemplo, ¿no es cierto? Un poco diferente, pero también de evento La Niña, donde vemos que hemos tenido en la costa del Perú, en pleno verano del año 2018, anomalías térmicas hasta de -4 grados centígrados. Algo que está pasando ahorita. Ahorita tenemos anomalías de -4 y hasta -5 grados por debajo de lo normal, sobre todo en el norte del Perú. Entonces, estos cambios, es decir, estos valores demasiado fríos y también los demasiado cálidos, causan disturbios en la distribución de las especies, como vamos a ver después con el caso de la anchoveta. Bueno, ¿cómo se inicia, pasando al segundo tema, cómo se inicia, cómo termina un evento de La Niña? Un evento de La Niña se inicia con el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón es una zona de baja presión alrededor de la cual se forma un flujo de vientos en la forma de un remolino, digamos, enorme, de grandes dimensiones, que constituye el motor de la productividad en el hemisferio sur, ¿no? Esos vientos son los que impulsan la llamada corriente de Humboldt, que fluye de sur a norte, ¿no? Con diversos ramales y contracorrientes, como ustedes ya saben, ¿no? Y esto hace que la surgencia de aguas frías aumente. Al haber más viento, hay mayor surgencia o afloramiento de aguas más frías y esta masa de aguas frías desplaza las aguas más cálidas hacia el oeste, que es donde se mencionó al comienzo, aumenta el nivel del mar. Esto es fundamentalmente es la manera como inicia y termina La Niña y bueno, la Niña termina cuando la intensidad de los vientos alisios vuelve a su nivel normal. ¿No es cierto? Se debilita el anticiclón del Pacífico Sur, los vientos alisios disminuyen, que es lo que suele ocurrir durante los veranos, y bueno, producto de eso, de ese debilitamiento, es que tenemos mejor clima, hace más calor, tenemos más días de sol, ¿no? Cosa que en este verano casi no hemos tenido, ¿no? Ha habido muy poco sol, ha habido mucho viento, y eso son características de una niña. Entonces, aquí está una gráfica, esta es una cortesía del profesor Salvá, tenemos una gráfica de condiciones La Niña. Entonces vemos aquí las flechas blancas, miren, representa el viento que fluye desde Sudamérica hacia el norte de Australia, arrastrando, digamos, masas de aguas más frías hacia la zona más cálida. Y esto hace también que la termoclina sea mucho más somera, como normalmente es, ¿no? Frente a las costas de Perú y Chile, la termoclina es bastante somera, ¿no? En cambio, que en el otro lado del Pacífico, la termoclina es bastante profunda. En general, entonces, este flujo de vientos relativamente fríos que barren la superficie del mar acumula en el norte de Australia una gran masa de nubes, como estamos viendo en esta gráfica, ¿no? Y llueve mucho en ciertas zonas. En otras zonas en las que normalmente llueve, ya no llueve. Y donde nunca llueve, puede llover, como vamos a ver más adelante. Aquí está justamente esta gráfica, ¿no? Durante un evento La Niña se produce lo siguiente: las zonas que están de color verde se vuelven zonas lluviosas y las zonas que están en amarillo se vuelven sequías, zonas secas, cuando normalmente llueve mucho. Por ejemplo, entre México y Estados Unidos hay una franja que se vuelve seca, ¿no es cierto? Hay una sequía ahí cuando normalmente llueve mucho. Y así por el estilo en diversas partes del mundo. Miren lo que pasa en Perú. En Perú, un evento de La Niña significa que hay poca o nada de lluvia, ¿no? Este verano ha sido muy deficiente en lluvias en el Perú. Han habido casos de lluvias, por supuesto. En Cajamarca han habido deslizamientos, han habido inundaciones, pero digamos que han sido el producto de lluvias por encima de lo normal. Pero en general la temporada de lluvias eh, ha mermado respecto a lo normal justamente por
como consecuencia de este evento La Niña, ¿no? Que como vemos en el título tiene teleconexiones a nivel global. Todo este efecto que se originó en el centro del Pacífico, aquí, donde estoy señalando, y sin embargo se le hace sentir en gran parte del mundo. Igual que un niño lo mismo. Como ustedes saben, un niño significa lo contrario, ¿no? Llueve mucho donde normalmente no llueve o no llueve tanto. ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Si Adelante. la termoclina en la zona costa del Perú llega más a la superficie, eso quiere decir que la anchoveta llega más a la costa o se esparce más, porque veo que también se profundiza más en las zonas oceánicas. O sea, ¿aumenta el esfuerzo de pesca o cómo es? ¿O aumenta más la anchoveta? No, la anchoveta por lo general se mantiene en la costa, pase lo que pase. ¿Ya? Pase lo que pase, porque en la costa está el alimento que come. ¿No? La anchoveta puede irse al oeste, puede eventualmente alejarse mucho de la costa, sí, eventualmente lo hace, pero solo cuando encuentran condiciones adecuadas. La anchoveta es un pez que todo el tiempo está comiendo, ¿no? Entonces, no se va a ir a mar abierto cuando en la zona costera le va mejor. De hecho, la termoclina cercana a la superficie en Perú es algo normal, o sea, no ocurre como consecuencia de La Niña, es normal, es una característica normal que se explica por el afloramiento. ¿Ya? El afloramiento se hace más intenso durante eventos La Niña, pero no quiere decir que no haya afloramiento. Hay afloramiento ahí todo el tiempo, incluso en verano, que es menos intenso en el verano. Entonces, la anchoveta está fuertemente vinculada a la zona costera. Lo que la anchoveta puede hacer es dispersarse dentro de la zona costera, puede profundizarse también, que es lo que hace cuando hay eventos, ondas Kelvin cálidas, por ejemplo, ¿no? O eventos El Niño. Es común que la auxiclina se profundice, la termoclina se profundice y eso le permita a la anchoveta irse más abajo. No sé si con eso contesté su pregunta. Ya, Sí, ingeniero. ya, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora una sucesión de eventos niño y niña que han ocurrido en la región 3-4. Ojo, la región 3-4 es el centro del Pacífico, no es la zona frente a Perú, o sea, la más cercana a Perú no es. La zona más cercana a Perú es la región 1-2, 1 más 2. La región 3.4 es el centro mismo del Océano Pacífico. Entonces, ahí se ve, en esa zona se ve que han habido más niñas que niños. ¿Ya? En el tiempo analizado, se ve que han habido eventos El Niño en el 72, el 83, 97, 98, que fue el más fuerte de todos, y 2015, 2016. En cambio, en La Niña han habido más casos, en 1950, 54, 70, 73, 88, 98, 2007, 2010, y bueno, el caso del año pasado, ¿no? 2020, pero hay que agregar también a este 2021. O sea, el evento La Niña es más frecuente que el niño. En la región 3-4, ojo. ¿Ya? Ahora, ¿quién estudia localmente este tema de los niños, niñas? ¿Quién se encarga? A nivel nacional se encarga el ENFEN. El ENFEN es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, de ahí viene ENFEN, que está a cargo de un comité multisectorial que es presidido por el IMARPE. ¿Ya? Entonces, el año 2015, el ENFEN definió lo que es actualmente su sistema de alertas. ¿Ya? El ENFEN lo que hace es emite una alerta de ocurrencia de evento niño o niña costero. Esto se refiere a la región 1 más 2. No se refiere a la región 3-4. ¿Ya? Entonces, estas son las categorías que existen. ¿Ya? La categoría no activo. No activo significa que hay condiciones neutras, o sea que ni cálida ni fría. Luego, la siguiente categoría es vigilancia del niño costero, ya que es cuando ya se estima que hay una probabilidad de que va a ocurrir un niño en la región 1 más 2. Ojo, reitero que el niño costero es el calentamiento del mar en la región niño 1 más 2 por encima de cero durante un periodo de por lo menos 3 meses.
Ya, esa es la definición de niño costero. ¿A qué tan fuerte es el niño? Eso viene a continuación. Alerta del niño costero es cuando ya se observa que el valor está en tendencia positiva, es decir, que ya se han pasado los 3 meses de vigilancia de las condiciones. También existe vigilancia de la niña costera, cuando se estima por probabilidades que va a ocurrir una niña, porque en fin, se está observando la región 3-4, que también tiene una cierta correlación con la zona 1-2, y bueno, en función a eso se va previendo escenarios. Y la alerta de la niña costera es cuando ya se han desarrollado condiciones frías sobre un promedio de por lo menos 3 meses. Luego vamos a ver específicamente los umbrales, para que se entienda mejor esta parte. Ahora vamos a hablar de otra cosa relacionada, que es el índice costero el niño, el ICEN. El índice costero el niño ICEN consiste en el promedio de 3 meses consecutivos en la región niño 1+2. ¿Ya? Este promedio que se compara con la climatología mensual que se ha obtenido en el periodo 1981-2010. Es decir, se ha tomado esos años, esos 30 años, como una referencia. Se ha calculado el promedio de la temperatura en la región niño 1+2 para cada mes de todos esos años en promedio, y en base a esos promedios se compara con los valores que se van midiendo mes a mes hoy en día, ¿no? en la región 1+2. Bueno, la intensidad del evento de la niña o el niño tiene categorías, ¿no? Por ejemplo, categoría de condiciones frías, que tiene 3 subcategorías: débil, moderada y fuerte. Luego hay otra categoría para condiciones cálidas, que incluye 4 categorías, no 3 sino 4: débil, moderada, fuerte y extraordinaria. En la tabla siguiente vamos a ver cuáles son los límites de cada una de ellas. Y acá está, esta tabla 1 es muy importante. Ya una niña fría fuerte tiene un promedio de la anomalía térmica en la región 1+2 que sea menor que menos 1.4. Ya, menor que menos 1.4. Ahorita, por ejemplo, estamos en ese límite. En este momento, en la región 1+2 hay un promedio de menos 1.4. Entonces, estamos en el umbral de una niña fuerte. Luego viene una categoría fría moderada, que es la que nos da valores entre menos 1.2 a menos 1.4. La niña fría débil es la que nos da valores de menos 1 a menos 1.2. Los valores neutros son aquellos que son mayores o iguales que menos 1 y menores que 0.4. Estas son las categorías frías y neutras. Y las que vienen abajo no las voy a relatar, ya son las más cálidas, ¿no? Ahora, en la tabla siguiente tenemos la categorización de los eventos La Niña en las costas del Perú desde el año 1950. Tenemos el año de inicio y el año final, tenemos la duración del evento, ¿no? Y tenemos su categoría de acuerdo a la definición que acabo de presentar, ¿no? Tenemos niña fuerte, débil, fuerte, moderado, en fin. ¿Ya? Esos son eventos niña. Acá no están, en esta tabla no están los eventos niños, están solamente los eventos niña. Y vemos que han habido, bueno, en la categoría fría no hay extraordinario, como si hay en la categoría cálida, ¿no? Lo más que hay es fuerte. Y hay algunas duraciones que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, 1970, ¿no? Duró 20 meses. O sea, durante 20 meses la anomalía térmica en la región 1+2 estuvo en un umbral de menos 1.4 grados centígrados. Dicho sea de paso, también tengo que comentar que los promedios térmicos de este verano, verano entre comillas, ¿ah? Porque este verano no ha alcanzado a tener temperaturas de verano, ha sido el más frío en 50 años. Ha sido el verano más frío en 50 años. Y más, creo que desde 1960. ¿Preguntas hasta acá? Ya.
No hay, continuamos. Acá tenemos una comparación, por ejemplo, del índice niño oceánico, que es decir, el niño en la zona 3-4, también se le conoce como el índice niño oceánico o ONI. Y ahí tenemos, miren, de acuerdo a la definición de la NOAA, en las zonas de color rojo tenemos los eventos niño. Y los que están en azul son periodos frío o periodos niña. En el centro están los valores de ENFEN, pero ENFEN, recuerden, ENFEN trabaja con los valores de la región 1+2. Y podemos ver que en rojo están los eventos cálidos o eventos niño y en azul están los eventos la niña. Van a ver que no hay muchísima correspondencia entre la zona 1+2 y la zona 3-4. ¿No? Hay algo acá, el 2015, parecido. Pero bueno, hay que decir también que esto es desde el año 2000, ¿no? De repente, si hubiera estado aquí finales de los 90, ya habría habido también una coincidencia. Pero miren, ese largo periodo tipo El Niño en la zona 3-4 duró desde mediados de 2014 hasta mediados de 2016. Casi 2 años de evento El Niño. Y bueno, eso tuvo su reflejo también en nuestra costa, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, tenemos desde prácticamente de comienzos de 2014 hasta comienzos del 2017, 3 años de condiciones cálidas. Efectivamente, tuvimos esos 3 años cálidos. Y después de eso, nos han venido ya prácticamente 5 años fríos. ¿No? Ya de 2017 a 2022 van 5 años fríos, con excepción de los finales del 2018 y comienzos del 2019, que tuvimos ahí un pequeño evento niño costero de corta duración. Y en el panel inferior está la anomalía térmica del puerto de Chicama, ¿no? Son datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Bueno, en este caso son presentados por IMARPE, pero son datos que los toma la Dirección de Hidrografía. Y podemos saber a ver si hay alguna correspondencia y vemos que básicamente sí hay una correspondencia entre los valores de Chicama y lo que ocurre a nivel de la región Niño 1+2, ¿no? En general, ¿no? Se pone rojo ahí cuando se pone rojo también en Chicama. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver algo que ustedes ya conocen, ¿no? Que es, pero acá lo voy a volver a mencionar porque es importante, tiene mucho que ver con la dinámica. Un evento La Niña no es otra cosa que la propagación de ondas Kelvin tipo frías. Y un evento El Niño no es otra cosa que la propagación continua de ondas Kelvin en su modo cálido. Ya, así que aquí en esta diapositiva estamos viendo esta gráfica que ustedes la conocen desde el capítulo 1 de este curso, donde se describe qué cosa es una Kelvin cálida. Una onda Kelvin cálida es aquella que se propaga desde la costa central del Pacífico, en la región 3-4, hacia nuestras costas, o digamos Ecuador y las costas peruanas, cuando los vientos alisios están débiles. Eso tiene como resultado el hundimiento de la zona mínima de oxígeno y tiene como resultado que se cancela el afloramiento costero o se reduce mucho el afloramiento costero y como consecuencia de eso, la anchoveta también está más costera que nunca, ¿no? Una pregunta de sus compañeros, no, perdonen que no identifiqué quién fue, hice la precisión de que la anchoveta es una especie siempre vinculada a la zona costera, pero durante la propagación de ondas Kelvin cálidas está más cerca a la costa que nunca e incluso se profundiza. Entonces, ¿qué ocurre si la zona mínima de oxígeno se profundiza? La anchoveta también. Pero la anchoveta no se profundiza porque se le ocurre. La anchoveta se profundiza porque su alimento también se profundiza. Los eufausidos buscan estar en la zona más fría posible, dentro de la zona más oxigenada, y entonces la anchoveta lo sabe, lo detecta, y por eso que se profundiza. Yo les puedo contar que nosotros hemos llegado a hacer lances de pesca sobre anchoveta el año 97 a 180 metros de profundidad.
¿Ya? 180 metros de profundidad, observábamos unos cardúmenes densos a esa profundidad, decíamos, ¿qué es esto? Ahora vamos a echar la red a ver qué cosa es. Y, oh sorpresa, la red salía llena de anchoveta. O sea, la anchoveta no tiene ningún problema de estar a profundidad. ¿Ya? Y eso lo hemos visto en otros ecosistemas, por ejemplo, la anchovita, que es una especie similar a la anchoveta, pero es otra, en Graulis anchovita, normalmente se distribuye hasta los 100 metros, ¿no? Entre Argentina y Uruguay, y en Brasil más todavía, más profundidad. Es la especie está adaptada a eso, lo que pasa es que el bajo contenido de oxígeno que hay en nuestro mar hace que la anchoveta siempre esté arriba, en la zona oxigenada. Bueno, ¿qué efectos tiene esto sobre la pesca? Bueno, bastante malos, pues, ¿no? Porque imagínense, si la anchoveta está fuera del alcance de las redes de los barcos, estos barcos están que navegan, ¿no es cierto? Y como la anchoveta está costera, no exploran mucho, están dando vueltas, pero no pueden pescar, ¿no? Entonces las capturas se caen. Así, hay menos capturas por unidad de viaje, por viaje, perdón. ¿Preguntas hasta acá? Acá reitero algo que es clave, ¿ya? Estoy señalando. En el modo cálido de propagación de ondas Kelvin es importante tener en cuenta la dirección del viento. En este caso es viento del oeste. No es viento del este, que es lo normal. Es viento del oeste. Y la flecha roja indica la dirección del flujo, ¿no? Es decir, hay un flujo de calor y de masas de agua también que van y se dirigen en dirección a la costa del Perú. Vamos a ver ahora el modo frío. Ya, ¿cómo se da el modo frío? Acá empiezo por señalar lo que es clave, ¿ya? En el escenario frío o modo frío. Fíjense esta flecha. Esta flecha es viento que viene del este, o sea, viene de Perú. Este es viento frío o relativamente frío, ¿no? El viento que corre a lo largo de la superficie del mar, a lo largo de la costa, y que está encajonado por la cordillera de los Andes, es este viento que se fortalece porque se ha fortalecido también el anticiclón del Pacífico Sur. Cuando esto ocurre, ¿ya? Cuando esto ocurre, se genera un afloramiento de la zona mínima de oxígeno. Se acerca más a la superficie, o digamos, la termoclina se acerca más a la superficie también. Y esto genera mayor afloramiento y mayor proyección de aguas costeras frías, que son las aguas que afloran en la zona costera, ¿no? Y entonces, ¿eso qué hace? Hace que la oxiclina y la termoclina están muy cerca de la superficie y la anchoveta no se puede profundizar, queda como atrapada y eso facilita la labor de pesca, pero también hace que la anchoveta salga de la costa, ¿no? Y se comienza a distribuirse ya más lejos de la costa, como estoy señalando ahorita en este momento. Y esto tiene unas consecuencias positivas para la pesca, ¿no? Porque aumentan las capturas, aumenta el área explorada, aumenta también la duración de cada viaje, pero también en general hay un mejor rendimiento de la actividad pesquera. ¿Preguntas hasta acá? Ya, si no hay, seguimos. Y acá tenemos un corte vertical en el océano, miren. Así es como se observan las ondas Kelvin y cómo se propagan en el mar. Miren acá, en el eje X tenemos longitudes, ¿ya? 80 grados de longitud oeste, esto es más o menos digamos, en promedio a 100 millas de la costa del Perú. Y tenemos al otro extremo está el norte de Australia. En el eje vertical tenemos la profundidad y los valores de colores que ustedes están observando son valores de anomalía térmica. Entonces, los valores que están más rojos o marrones son zonas con temperatura por encima de lo normal. Lo que está en colores celestes, ¿ya? O celeste oscuro o azul, son temperaturas por debajo de lo normal. Entonces, en el lado izquierdo tenemos unas ondas Kelvin cálidas que se están propagando. Este es el modo cálido de propagación de ondas Kelvin. En tanto que al lado derecho tenemos el modo frío. Fíjense que hay una onda que se está propagando de izquierda a derecha.
es de color azul. Ese es el modo frío de propagación de ondas Kelvin. No sé si se entendió, ¿hay preguntas? Esta es una animación, ¿no? Si ustedes se fijan, perdonen, no lo dije, pero está en la fecha. Ahí está la fecha, ¿no? A ver, voy a hacer que... Ya, fíjense, 5 de octubre, 10, 15, 25, 30 de octubre, 4 de noviembre, 9, 14, 24 de noviembre, 4 de diciembre. ¿No? En el lado izquierdo. Al lado derecho, 5 de septiembre, 10 de septiembre, 20 de septiembre, 30 de septiembre, 5 de octubre, 20 de octubre, 25 de octubre. Entonces, con un año de diferencia, miren, en el 2019 se estaban propagando ondas Kelvin cálidas, en tanto que el 2020 estaban propagándose ondas Kelvin frías. El año que ha pasado, el 2021, hemos tenido ondas Kelvin cálidas al comienzo, no, a mediados del otoño, pero después ya todo fueron Kelvin frías. En otras palabras, los modos cálido y frío de propagación de ondas Kelvin se alternan en el tiempo, pero su duración no es la misma. ¿Ya? Como hemos visto, ¿no? Del año 14 al 2017 tuvimos varios años con puras Kelvin cálidas. ¿Preguntas? Ya, si no hay, continuamos. Acá tenemos otra forma en que se monitorean las ondas Kelvin. Ya, acá tenemos, por ejemplo, desde abril 2019, miren el eje vertical izquierdo, de abril 2019 hasta marzo del 2020. Y al lado derecho, bueno, tenemos que como que la continuación, ¿no? De noviembre de 2019 hasta octubre del 2020. Bueno, estas líneas punteadas que ustedes están observando es la trayectoria de ondas Kelvin. ¿Ya? Las líneas segmentadas, con segmentos más chicos, más prácticamente punteadas, son ondas Kelvin frías. Y las líneas segmentadas, como las que estoy señalando, son Kelvin cálidas. Entonces podemos ver cómo en general hay una alternancia, ¿no? Entre onda Kelvin cálida, fría, cálida, fría, cálida. A veces hay dos cálidas seguidas, como este ejemplo. Dos cálidas seguidas que son estas dos de acá. Y después tenemos una fría, una cálida, una fría y una cálida, y así sucesivamente. Así es como se monitorea y se le hace seguimiento a las ondas Kelvin. ¿Preguntas? Reitero que los colores de estas gráficas son anomalías de la temperatura, ¿ya? Que están en esta escala de colores abajo. Vamos a continuar. Acá hay una serie de mapas de la anomalía térmica desde el 12 de agosto del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020. Esta es una cortesía también del ingeniero Salvá, que muestra cómo va cambiando cada semana las anomalías, ¿no? Vemos en la semana del 12 de agosto un dominio de anomalías negativas, o sea, temperatura por debajo de lo normal en general frente al Perú, y esas anomalías se intensifican, es decir, aumentan las anomalías hacia el 19 de agosto, el 26 de agosto, miren, el 2 de septiembre, ¿no? Ya toda la zona está en azul, ¿no? Un frío muy extendido, ¿no? Fue un invierno muy frío el del año 2020, el 21 también, pero una característica del año 2020 del invierno del año 2020 es que fue un invierno soleado, hubo sol. Ese invierno, cuando normalmente ustedes saben, nuestros inviernos son pues opacos, ¿no? Incluso ahora mismo tenemos un verano opaco, ¿no? Con mucha nube. Entonces, eso, si hay o no luz del sol, eso depende de la radiación, perdón, de los vientos. Si los vientos tienen una cierta intensidad, los vientos se llevan las nubes, ¿no? Y nos dejan los días despejados. Pero como acá el viento nunca es muy fuerte, entonces eso explica por qué tenemos esta capa de nubes incluso ahora en verano. ¿Preguntas? Si no hay, continuamos. Bueno, esas son mediciones
semana a semana, digamos, ¿no? Pero con esa información de lo que se busca hacer es predicciones, ¿ya? Se busca predecir el clima. Y tengo que decir que no se hace, pues, con mucha exactitud, ¿no? Son demasiado forzantes, demasiadas variables que no conocemos, que no manejamos, y que, bueno, refleja la incertidumbre que hay respecto a los modelos, ¿no? Acá, miren, en esta gráfica que estoy señalando, cada línea de colores que se ve acá al lado derecho es el resultado de un modelo. Es decir, en este ejemplo, el día de hoy es donde yo estoy ubicado. Y a partir de ahí tenemos el lado izquierdo, esta línea de color negro, que son valores ya medidos, pero a partir de los cuales se busca pronosticar lo que viene. Y cada línea que tiene cada color diferente representa un escenario distinto. Y abajo para el ENFEN igual, pues miren la cantidad de resultados posibles que se pueden dar, ¿no? O sea, prácticamente cualquier cosa puede pasar. Lo que hace el ENFEN es tomar el promedio, ¿no? Toma el promedio bueno, y creerle a lo que va a pasar los siguientes 3 meses, pero no más allá de esto. Ya, estos pronósticos han mostrado ser buenos en corto plazo. En 3 meses son bastante creíbles, pero más allá de 3 meses no hay que creerle nada, ¿no? Es así, ya irán mejorando los modelos, pero en este momento la verdad es que no son muy confiables. Han habido demasiados casos de que en la práctica pasó otra cosa, ¿no? Y no lo que se pronosticaba. Por eso el ENFEN es muy cauto y habla siempre en condicional, y está bien que sea así, porque la verdad que esta es una disciplina, la de la meteorología, la climatología, pues es sumamente difícil, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Ya, si no hay, entonces ahora sí vamos a meternos al tema acústico, ¿no? Bueno, a la anchoveta. ¿Qué pasa con la anchoveta? Cuando en un invierno, ojo, he dicho invierno, cuando en un invierno las condiciones son muy frías, es porque hay una gran dispersión de nutrientes también como producto del viento, ¿no? El frío viene del viento, ya, el agua fría viene del viento. Entonces, y el viento dispersa. El viento dispersa los nutrientes, dispersa el zooplancton, dispersa las larvas, dispersa todo sobre un área grande, haciendo que no hayan zonas de grandes parches de zooplancton. ¿Se acuerdan lo que era un parche? Un parche es una zona de alta concentración de alimento, en este caso macrozooplancton. Entonces, ese tipo de agregaciones de plancton no se dan, y eso obliga a que la anchoveta se disperse. Y se dispersa por lo común en pequeños cardúmenes, como estamos viendo acá. Entonces, cuando los cardúmenes están muy dispersos, ya no son muy buenos para ser observados con acústica, ¿no? La medición confiable con métodos acústicos implica que los cardúmenes tienen que tener una determinada densidad. Entonces, además, tengamos en cuenta que los peces realizan evitamiento. O sea, el barco ve, el pez ve un barco y por lo general tiende a escapar de él, ¿no? Apartarse de él, no es que salga volando asustada, sino simplemente se aparta del paso. Y como ustedes saben, el uso de ecosonda implica la necesidad implica la asunción de que los peces están quietos pues en el agua, y la verdad que no es así, ¿no? Los peces reaccionan. Entonces, si los peces están apartándose del barco cuando estamos pasando con la ecosonda, evidentemente no los vamos a detectar. Entonces, eso explica por qué los estimados de límite de confianza que se calculan durante invierno suelen ser muy altos, 25%, digamos, durante inviernos o momentos cuando hay ondas Kelvin frías. También porque la biomasa que se observa acústicamente durante este tipo de periodos suele ser baja. ¿Ya? Los estimados de biomasa suelen ser bajos. Entonces, por ejemplo, yo les cuento, en la primavera del 2014 se hizo un crucero en el que se calculó solo 1 millón de toneladas de anchoveta. Solamente 1 millón. Y ese año, 2014, no hubo segunda temporada. No, perdónenme, ¿qué estoy diciendo? 3 millones, ¿qué 1 millón? 3 millones de toneladas se encontraron. Y como ustedes recordarán o saben, se necesita un mínimo de 4 millones de toneladas de adultos para que haya temporada de pesca.
como esa condición no se cumplía, no hubo segunda temporada. Entonces, había mucha preocupación, pues, porque todos decíamos, oye, 3 millones, no puede ser, ¿qué ha pasado? La biomasa no baja de 7 millones. Bueno, pasaron unos meses y se hizo el crucero de marzo del año 2015 y se encontró una biomasa de 12 millones. Entonces yo les pregunto a ustedes con lo que ya saben de acústica, ¿ustedes creen que la biomasa puede pasar de 3 millones a 12 millones en 4 o 5 meses? ¿Quién me puede contestar eso? Hola, hola, hola. Lorena, ¿me han escuchado? ¿Me has escuchado tú por lo menos? Hola. Sí, se lo escucha, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, no me contestan la pregunta. Bueno, la respuesta es no. No puede pasar la biomasa de 3 millones a 12 millones en 5 meses. Lo que ha pasado es que en el invierno ha habido una dispersión tan alta que los métodos o los transductores de las ecosondas no han alcanzado a registrar correctamente la presencia de peces como producto de la alta dispersión. ¿Ya? Recuerden además que la anchoveta, en un evento El Niño, un invierno frío, la termoclina aún se acerca más a la superficie y entonces eso hace que la anchoveta esté más superficial. Si la anchoveta está superficial, los transductores que están a 9 metros de profundidad no la van a captar. Me explico, el transductor está a 5 metros, pero más los 3 a 4 metros del campo cercano, tenemos 9 metros dentro de los cuales no podemos observar nada. Entonces, si la anchoveta está en esa zona, pues obviamente la vamos a subestimar. Entonces, en conclusión, lo que ocurre aquí es que las biomasas medidas acústicamente en invierno o durante ondas Kelvin frías tienden a estar subestimadas. En cambio, las estimaciones acústicas que se hacen en primavera típicamente tienen un valor de 12%. Y eso se refleja en la concentración de los cardúmenes. Los cardúmenes son más grandes, están más agrupados los unos con los otros y se forman clústeres, ¿no es cierto? Racimos, grupos de cardúmenes que están en zonas diferentes, alimentándose de los grandes parches de zooplancton y también protegiéndose en las ondas internas, ¿no? Como ustedes recordarán, la anchoveta es un especialista en detectar ondas internas y meterse ahí adentro a comer y alejarse de la superficie. Bueno, y si seguimos adelante, en los veranos típicamente los límites de confianza son de 8%. Y los cardúmenes tienden a ser más grandes, la anchoveta está más hacia la costa. Si se dan cuenta, estos cardúmenes están más cerca de la costa. Y avanzando en el verano y ya prácticamente en el otoño, los límites de confianza que se observan típicamente son de 5%. Y la anchoveta está más cerca de la costa y forma grandes clústeres, ¿no? Como que es lo normal que ocurra, es lo normal que se ve en los veranos, ¿no? Y ahí, claro, las mediciones de biomasa observada, biomasa acústica, durante los veranos normalmente bordea los 10 millones, 10 a 12 millones de toneladas. ¿Ya? Es decir, a pesar de que cada año se pesca un promedio de 5 millones de toneladas de anchoveta, la biomasa en el verano siempre anda en ese umbral. Es decir, se le permite a la anchoveta recuperarse y mantener siempre más o menos el mismo nivel de biomasa medida, biomasa observada durante los veranos. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, es decir que las condiciones de hábitat son las que permiten si la anchoveta se concentra o se dispersa. Si se concentra, bien, porque la podemos medir mejor con métodos acústicos. Pero si se dispersa, la capacidad de medirla acústicamente es menor. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. También para hablar, bueno, de la cubeta de Macaulay, algo que acabo de mencionar, ¿no? La anchoveta puede distribuirse en un gran área donde hayan sus condiciones de hábitat, digamos, mínimos para poder reproducirse, vivir, sobrevivir.
¿ya? Pero en ciertas zonas del hábitat hay ondas internas, como las que estoy señalando, ¿no? Esta es una onda interna, acá está otra onda interna y acá está otra onda interna. Entonces, alrededor del 90% de la biomasa de anchoveta está en estas ondas internas. ¿Ya? Por supuesto, hay anchoveta por todas partes, pero la gran mayoría está en ondas internas. Y si por alguna razón estas ondas internas no están presentes, y esto es producto del viento, cuando el viento es demasiado intenso ya no se forman ondas internas, entonces eso hace que la anchoveta se disperse sobre una gran zona de distribución. Y también les puedo contar de que en casos así, donde nosotros navegamos en zonas donde se supone tenía que haber una buena cantidad de anchoveta, no había. Entonces agarrábamos por probar, lanzábamos la red de pesca al agua, el agua estaba limpia, aparentemente no había nada, y salían anchovetas. No grandes cantidades, pero caían anchovetas. Y nosotros decíamos, pues si el ecograma está limpio, no se ve nada de peces. Bueno, es que la red arrastra más arriba de lo que ve la ecosonda, ¿no? La red arrastra en superficie donde la ecosonda no llega. Así que eso es parte de lo que explica por qué en algunos casos se han hallado biomasas muy bajas y casi siempre esto ha ocurrido en invierno y en algunas primaveras también, ¿no? Pero básicamente en invierno. ¿Preguntas acá? Ya, seguimos. Entonces esto nos lleva, aunque ya lo mencioné, al campo cercano, ¿no? El tema del calado del barco, el hecho de que el transductor del barco, dependiendo, dependiendo del tamaño de dicho barco, puede estar entre 3 y 6 metros de profundidad. Y el campo cercano del transductor puede ser de 2 a 4 metros dependiendo de la frecuencia. Así que podemos tener hasta 10 metros, los primeros 10 metros de profundidad, en donde no tenemos capacidad de medir los peces. Entonces, fíjense, lo que se muestra en esta figura es que si a los peces se les da por estar más cerca de la superficie, el haz acústico, que está representado por este haz de 7 grados, probablemente solamente va a detectar una proporción menor de la anchoveta. ¿Ya? Y además está lo que lo ya han mencionado, ¿no? El evitamiento. En zonas de baja densidad de cardúmenes, seguramente la anchoveta encuentra fácil evitar el barco. Pero si en una zona hay muchos cardúmenes de anchoveta, los cardúmenes de anchoveta pues, no pueden pasar atropellando a los otros cardúmenes, ¿no? Entonces su capacidad de reacción se ve contenida, ¿no? Por el uso del espacio y eso nos facilita a nosotros con nuestros métodos acústicos pasar, ¿no? Y detectar los peces y tratar de cuantificarlos. Pero si la densidad de cardúmenes en la zona es baja, seguramente esos peces, esos cardúmenes van a hacer evitamiento, ¿sí? Se van a alejar del barco, se van a alejar de la ecosonda y no van a ser detectados. Otra historia sería si usáramos sonar, ¿no? Pero el sonar todavía, a pesar de que es un instrumento complejo, moderno, todavía no tiene usos cuantitativos. Hasta ahora se han hecho algunos experimentos y en algún momento se va a hacer, pero todavía no hay una metodología, digamos, que se pueda aplicar de modo rutinario. Un indicador muy importante de la presencia de anchoveta es la múnida. Múnida pleuroncodes monodon, ¿no? Es esta langosta que están viendo ustedes. ¿Ya? La langosta o múnida es es la segunda especie en importancia en la costa peruana. Es la especie más abundante después de la anchoveta. O sea, la especie más abundante es el zooplancton, o sea, lejos, ¿ya? Pero, los diversos grupos del zooplancton, ¿no? Principalmente macrozooplancton, eufausios, copépogos. Pero fuera de eso, las especies más abundantes en la zona costera son anchoveta y después múnida. Si anchoveta tiene una biomasa de 10 millones, la múnida varía entre 3 y 4. Sin embargo, es una especie no explotada. Yo considero que es una especie para CHD, no para CHI, porque se hicieron pruebas y resulta que la múnida, claro, tiene omega 3, tiene astaxantina, tiene quitosan y cosas muy valiosas, pero le aporta mucha ceniza a la harina, ¿no? Y eso no es bueno. Entonces yo creo más bien que este es un recurso para el CHD, como lo es en Chile. En Chile hay una pesquería de múnida y que se dirige casi toda la exportación.
Entonces verán ustedes que es un bicho chiquito, pero tiene una colita carnosa, que es la que se come. El resto del cuerpo se usa para extraer hasta santina o quitosán o omega 3. Bueno, pero lo que voy es que la múnida es un indicador de aguas frías, más que la anchoveta inclusive, habita las zonas más frías y más cercanas al litoral. No se le conoce mucho porque no se le pesca, pero en zonas como en Marcona, principalmente en el sur de Perú, ahí hay más múnida. En Marcona, por ejemplo, los pescadores han aprendido que este camaroncito tiene muy buenas propiedades como carnada, de tal manera que la mantienen viva en cautiverio y cuando salen a pescar peces llevan múnida viva, ¿no? Le enganchan el anzuelo y tienen muy buenos resultados. Es un bichito muy atractivo para los peces. Y también para los lobos, las aves marinas, etc. Entonces, si nosotros vemos una cosa, vemos que digamos, en una zona hay múnida y no hay anchoveta, ese es un indicador, porque digo, si hay múnida, es que tiene que haber anchoveta. ¿Ya? Son dos especies que comparten el hábitat. ¿Ya? Y por lo tanto es un factor a tomar en cuenta cuando hay incertidumbre sobre lo que le pasa a la anchoveta. Bueno, miremos a la múnida. La múnida no se escapa como se escapa la anchoveta. La múnida tiene una capacidad de movimiento muy limitado. Ya tengo que decir también que la múnida es de pequeño tamaño, su cefalotórax no pasa de 5 centímetros y creo que el promedio anda en 1,5 centímetros, porque es una langosta, o sea, debería vivir en el fondo y en el mar peruano no vive en el fondo, no puede vivir en el fondo. ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué no puede vivir en el fondo la múnida? En el Perú, digo. ¿A nadie se le ocurre? ¿Seguro que a nadie se le ocurre? Porque no hay Por ser oxígeno. pequeño, ingeniero. No, por ser pequeño no hay oxígeno. No puede vivir en el fondo. ¿La múnida qué hace entonces? La múnida está flotando en el agua. Todo el tiempo está moviéndose, flotando en el agua para no hundirse. No tiene vejiga natatoria, no tiene vejiga natatoria. Entonces, si no nada, se hunde. Entonces, gasta su energía en mantenerse a media agua, digamos, y no hundirse a la zona donde no hay oxígeno, donde se va a morir, se va a asfixiar. Entonces, gasta su energía en estar flotando, en moviéndose, en flotar, y por eso en Perú no crece mucho, se queda chiquita. En cambio en Chile, no es que sea enorme, no, es un bicho pequeño de todas maneras, pero en Chile crece mucho más, porque en Chile las condiciones de hábitat son diferentes. Ahí la múnida sí crece bastante. Entonces, este ejemplar de múnida que están viendo ustedes al lado derecho es bastante grande para lo que se ve en Perú. Aquí está la colita contraída, la colita no está extendida, está contraída. Entonces, este ejemplar fue captado en Sechura. Y ocurre que en Sechura sí hay condiciones de hábitat adecuados. La zona mínima de oxígeno en Sechura está profunda. Entonces, esta múnida sí vive en el fondo, utilizando su energía para crecer y ya no en estar flotando, ¿no es cierto?, nadando para no hundirse. No sé si se entendió o si tienen preguntas. Yo a lo que voy con todo esto es que donde hay anchoveta hay múnida. Desde hace 30 años, no de ahora. O sea, la múnida es una especie que siempre ha estado en el ecosistema, pero ha aumentado su biomasa justamente porque las condiciones en el mar peruano se han vuelto más frías desde el año 90 más o menos. ¿Ya? Y las condiciones frías todavía continúan. Se espera que en el futuro se va a calentar, si ya en algunas zonas se ve eso, pero todavía el ecosistema mantiene condiciones adecuadas para estas dos especies que además son competidoras. ¿Ya? Comen lo mismo, viven en el mismo sitio, se sabe que la múnida se alimenta de huevos de anchoveta y se sabe que la anchoveta se come los pequeños individuos de múnida, en fin.
Es una competencia por el espacio y por el alimento, y sin embargo a las dos especies les va bien porque el ecosistema está siendo productivo. Bueno, si no hay más comentarios, seguimos. Ahora sí ya vamos a ver cuáles han sido la distribución de anchoveta medida acústicamente durante eventos La Niña. Miren, por ejemplo, el primer caso, la primavera de 1996. Bueno, fue el año más frío que yo recuerde, con excepción de este verano. Es la primera vez que yo recuerde un verano frío como el que estamos teniendo. Los veranos en Perú normalmente empiezan a finales de enero, comienzos de febrero, ¿no? Pero esta vez estamos en marzo, yo no veo que el verano empiece, ¿no? En fin, miren la distribución de anchoveta esa primavera. Las densidades de anchoveta fueron muy bajas, ¿ya? Con la anchoveta lejos de la costa, muy dispersa. Fue un año muy frío ese, 1996. Luego tenemos la primavera de 1999, que tuvimos otro evento La Niña. Y miren acá, la anchoveta se aleja de la costa otra vez, mantiene una cierta alta densidad, pero en general está hacia 50 millas de la costa, que es lo que indica esta primera línea negra. Entonces, se confirma hasta aquí que lo que hace La Niña es aleja a la anchoveta de la costa, producto de las aguas muy frías, muy productivas, pero muy productivas en nutrientes, muy frías, pero no en zooplancton, ¿no? El agua que recién aflora no tiene zooplancton. A la anchoveta no le interesa estar donde no hay alimento, ¿no? Eso es muy claro. Luego tenemos el invierno del 2000, también fue un evento La Niña, y vemos que por lo menos, a excepción del norte, vemos que la anchoveta está lejos de la costa. Luego, también la primavera del 2000, en general, todo ese año 2000 fue frío, y fíjense, la anchoveta muy dispersa, lejos de la costa, y es bien curioso que, sin embargo, fue mucho más al norte. Fue la primera vez en que la notamos tan al norte. Esto era rarísimo, ¿no? Antes nunca se había observado esto, a 100 millas de Talara, miren. Una muy buena concentración de anchoveta a 100 millas de Talara. Esto nunca se había observado. Luego tenemos el invierno del 2007. Miren esa dispersión, ¿no?, altísima de la anchoveta durante ese invierno que también fue Niña. Luego tenemos el caso del invierno 2010. También fue un año frío, a pesar de haber sido considerado año niño en la región 3-4. En Perú, en cambio, más bien hubo un evento La Niña. Y miren, otra vez, anchoveta tiende a alejarse de la costa. No en todos los casos, ¿ah? Solamente en la zona centro-norte, ¿no? En la zona de Pisco, evidentemente, las mayores concentraciones se mantuvieron cerca de la costa. Luego tenemos el invierno 2017, ¿no? Muy bajos valores medidos, bajísimos, ¿no?, muy dispersos. Y luego tenemos la primavera del 2020, ¿no? El invierno y la primavera del 2020. Se nota que durante el propio invierno la anchoveta está cerca a la costa, más o menos cerca a la costa, pero en la primavera sale de la costa, ¿no?, y se aleja. Acá tenemos en esta diapositiva una comparación de la temperatura superficial del mar en los meses de octubre a noviembre de 2018, 2019 y 2020. ¿No? Y vemos en general cómo domina el color azul, que son bajas temperaturas, ¿no?, temperaturas de menos de 18 grados, ¿no?, en toda la costa. Pero lo interesante está en la gráfica de abajo, las anomalías térmicas. La gráfica de abajo es el mismo periodo, o sea, 9 de octubre a 9 de noviembre, promedio, 2018, 2019, 2020. Y miren el promedio de 2019. Muy frío, ¿no? Esta zona de color azul que llega casi hasta las Islas Galápagos, que están acá arriba a la izquierda, ¿no? Es una zona con casi menos 5 grados de anomalía térmica, es decir, 5 grados por debajo de lo normal. Y en el caso del año 2020, hace poco más de un año, vemos que en la costa centro-sur se ven valores negativos o en el extremo norte. Pero en comparación, esto significa que el 2019 fue mucho más frío que el 2020.
Y inclusive que el 2021, pero solo en ese mes, ojo, este es un ejemplo nada más. ¿Preguntas? Estas gráficas son de oceanografía satelital, temperatura y anomalías que nosotros mismos en el Instituto Humboldt bajamos de bases de datos de la NOAA. Esas bases de datos se bajan como con un formato que nosotros lo cambiamos a un formato CSV para que cualquiera de ustedes pueda bajarlo a su computadora y usarlo directamente, no tienen que hacer el esfuerzo de convertir, ni tampoco de trabajar con imágenes, ¿no? Estas no son imágenes, estas son datos, ¿ya? No son una figura, sino datos. Estos datos son accesibles a través de la página web del Instituto Humboldt. Si ustedes entran a la página web, que es www.ihma.org.pe, van a ver una pestaña que dice Pescadata. Entran ahí y van a ver distintas variables. Hay datos de capturas, hay datos oceanográficos, datos acústicos también, bitácoras acústicas de unas prospecciones que se han hecho a bordo de barcos de pesca. Bueno, voy a continuar. Vamos a ver acá en este caso desembarques por años según eventos niño y niña costera. Esto se refiere a la duración en meses. ¿Ya? Fíjense, el eje X, perdón, el eje Y del lado izquierdo es la duración del evento la niña en meses y el niño en meses también. Donde el niño son las barras de color rojo y las niñas son barras de color azul. Al lado derecho, en el eje Y del lado derecho, son capturas y biomasas. ¿Ya? Donde las capturas son la línea negra continua, ¿ya? Y la biomasa son la línea punteada negra. Bueno, ¿qué observamos en este caso? Observamos que en general ha habido una disminución de las capturas durante años niño. Y esto no es extraño, porque normalmente el IMARPE y el Ministerio de Producción es más cauteloso cuando hay eventos niño, ¿no? Los eventos niño son malos en el sentido de que la productividad se detiene, entonces eso incrementa la mortalidad natural en todas las especies. Entonces, como una manera de ser precavidos, lo que se hace es se da menos cuota y al final de anchoveta y al final de año tenemos que la captura es menor, pero como producto de una medida de protección, no porque haya menos biomasa. Después, otra cosa que se ve es que los mejores años de capturas tienen en general una correlación con los años fríos, los años niña. ¿Ya? Otra cosa que se ve que de 2014 a 2017 hemos tenido un predominio de condiciones tipo el Niño, ¿no? Y eso se refleja sobre todo en la captura del año 2014, ¿no? Que es la más baja de la década, ¿no? Creo que desde el año 72 no se veía eso, ¿no? Se tuvo una captura de poco más de 2 millones nada más, como producto de esa seguidilla de eventos en niños. Y otra cosa que se ve, por lo menos para las primeras décadas de este análisis, desde 1950 a 1970 por lo menos, se ve que las niñas tienen mayor duración, duran más que los niños. Pero también es cierto que desde 1980 para acá, los niños se han vuelto más frecuentes, ¿no? Y más frecuentes y con una mayor duración que los eventos la niña. ¿Preguntas acá? Ya, si no hay, seguimos. Y acá tenemos en esta gráfica, ya estamos por terminar, tenemos la variación de la biomasa latitudinal de la anchoveta desde 1966, año en que se inició el programa Eureka, que es un programa acústico, ¿no es cierto? Ya tiene más de 50 y tantos años, ¿no? ¿Cuántos son? 56 años, ¿no? De operaciones Eureka y de cruceros acústicos. Y vemos en zonas de color rojo las zonas de mayor biomasa. Perdonen que no dije, el eje Y del lado izquierdo son los grados de latitud sur.
O sea, el norte está arriba, representado por el 3, y el sur está abajo, representado por el 17. ¿no? En el eje Y vertical del lado izquierdo tenemos capturas y biomasas. Las capturas están en línea negra, segmentada, y la biomasa observada está en línea segmentada azul. Y el eje X, naturalmente, son los años. Entonces, donde ustedes vean color rojo es que hay mayor biomasa, donde hay color amarillo hay menos, verde hay menos biomasa, y donde hay blanco, obviamente, no hay nada de biomasa, ¿no? Entonces vemos ahí claramente cómo de los fines de los años 60 y comienzos de los 70 hay una fuerte disminución de la biomasa de las capturas, ¿no? Y luego viene otra disminución más durante los años 80. Fíjense que el año 83, 84 prácticamente no se pesca nada, ni se mide biomasa de anchoveta. Prácticamente desapareció la anchoveta del mar peruano. Y sin embargo, miren, en 1985 ya estaba ahí de nuevo. Tiene una resiliencia, es decir, una capacidad de sobreponerse impresionante, ¿no? De volver a poblar una zona que estaba colapsada por el efecto combinado de la sobrepesca y eventos del Niño, porque ojo que el año 72 hubo un niño extraordinario, un niño fuerte, perdón, y el año 82-83 hubo un niño muy fuerte, o sea, la anchoveta que ya venía mala recibió otro golpe más. Pero a partir de ahí comienza a recuperarse, ¿no? Aumenta su biomasa, aumenta la captura durante los años 90 y después ya hacia el 99, al 2000, miren lo que pasa, ¿no? Aumenta ya todo de color rojo, negro, ¿no? Y esto describe bien que por lo menos en los últimos 20 años la biomasa ha estado en niveles que han bordeado los 10 millones de toneladas. Las capturas han bajado, sí, es verdad que las capturas han bajado en promedio en la última década, pero eso es producto del enfoque precautorio, es decir, como han habido más eventos del Niño, ha habido menos cuota, ¿no? Para ser más precavido se ha dado menos cuota, y bueno, y el efecto es ese, ¿no? Que se ha capturado menos, pero la biomasa permanece en un nivel alto, lo cual es muy bueno. ¿Preguntas hasta acá? Fíjense otra cosa, hay una gran distancia, en el lado derecho, miren, hay una gran distancia entre la línea azul y la línea negra, ¿no es cierto? Hay una gran distancia entre la biomasa y las capturas. Y miren lo que pasaba en los primeros años. Era al revés, había más capturas que biomasa. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que la captura sea más alta que la biomasa? Usted me dirá, es imposible, es imposible dependiendo cómo lo tomes. Lo que pasa es que la biomasa en esos años se calculaba durante una semana de trabajo, ¿no? En una semana de trabajo se decía, como en este caso, bueno, la biomasa es de 7 millones de toneladas. Vamos a suponer, en la primera semana de enero del año 1966, por decir algo, ¿ya? Se calcularon 7 millones de toneladas. Pero la anchoveta comienza a crecer. La anchoveta la están pescando, pero también está creciendo y ganando peso a lo largo de todo el año. Y al 31 de diciembre de 1966, la captura acumulada fue de 9 millones. Eso explica por qué en esta gráfica la captura es más alta que la biomasa. Pero eso es sumamente peligroso hacer eso. Es sumamente peligroso porque se está camino del precipicio y como que efectivamente, ¿no? La pesquería colapsó entre el año 71 y 72, producto del Niño, más la sobrepesca que se había hecho. Por eso es que la biomasa y la captura caen más o menos al mismo nivel de 4 millones hasta el año 1979, donde ocurre otra disminución, porque ese año hubo otro niño, ¿no? Y finalmente el niño 82-83 le da la estocada final, ¿no? La captura termina siendo menor a 2 millones de toneladas en un país que se había acostumbrado a pescar 10 millones por año. Hoy en día somos un país que pesca en promedio entre 4 y 5 millones de toneladas, pero por lo menos tenemos la seguridad de que todos los años vamos a pescar eso. Y también hay que decir que la anchoveta ha aumentado de valor, ¿no? La cotización de la anchoveta o de la harina por lo menos, es muy buena calidad la harina peruana, ya en Perú no se hacen harinas de baja calidad, y eso ha tenido una repercusión económica. Las empresas hoy en día ganan, o sea, cobran el triple por la harina que producen en comparación con la que se producía antes de la ley de cuotas que se dio el año 2008.
Es un tema paralelo, ¿no? De la gobernanza, la normativa pesquera en anchoveta es algo que va en paralelo, no es el tema de esta charla, solamente lo menciono porque para explicar que la harina de pescado antes del año 2008 tenía una cotización de $500, ¿no? Y hoy en día anda por los $1.700 y el promedio es $1.500. ¿Por qué hay esa diferencia? Esa diferencia es por calidad, por previsibilidad, es decir, hay una garantía, hay una certeza de que cada año Perú va a contribuir a la acuicultura mundial no menos de 5 millones de toneladas de captura convertida a harina. Ustedes saben, ¿no? Dividan entre 4, eso da la cantidad de toneladas de harina. Y bueno, gran parte de esa harina se usa para sostener a la acuicultura en países importantes para esto, tema como Vietnam, China, Canadá, Chile también, Noruega, ¿no? Y el aceite de pescado peruano, aceite de anchoveta, es un producto también CHD, porque se le refina, se le usa, le concentra y se usa como omega 3. Bueno, preguntas acá en esta figura. Creo que nos falta una nomás y con eso terminamos. No hay preguntas, lo cual significa... Ingeniero, una pregunta. Adelante, por favor, adelante. Ingeniero, ya que hace énfasis en lo que es sobre la harina de pescado, ¿qué tanto de porcentaje de proteína es más a comparación de la que vende Chile? Quisiera saber esa pregunta. No sé si se No, puede responder. si la pregunta se refiere a la harina que hace Chile con anchoveta, es idéntica, la misma especie, es la misma tecnología, o sea, ellos tienen el mismo expertise que los peruanos, ¿no? En Chile también la pesquería industrial es bien manejada, ¿no? Ahora, si hablamos de jurel, Chile por años hizo harina de jurel. Oigan, ya no hacen harina con jurel, estarían locos. Han descubierto que el jurel es mucho mejor negocio CHD, cosa que en Perú se sabía y hace más de 20 años que en Perú está prohibido hacer harina con sardina, jurel y caballa. O sea, acá a nadie en el Perú se le ocurriría hacer eso hoy en día. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la misma calidad. No me acuerdo exactamente cuál es el contenido promedio de proteína de anchoveta, pero lo más valioso de anchoveta es el omega 3. ¿No? Los ácidos grasos omega 3, ¿no? Eso es lo que tiene alta cotización, creo yo, ¿no? En mi humilde opinión es eso, ¿no? En todo caso, no creo que la harina de jurel o cualquier otra especie tenga más proteína que la anchoveta, tampoco. ¿Ya? O sea, sí, la anchoveta es rica en proteína, pero no recuerdo ahorita el porcentaje, pero no creo que haya un pez que tenga una reputación igual. Lo malo de todo esto es que a los seres humanos, por lo menos a los peruanos, no nos gusta mucho comer anchoveta, pues ese es el problema, ¿no? Si nos gustara, no se haría harina, o se haría mucho menos harina, ¿no? Ese es otro tema relacionado que no es central en esta exposición, pero ya que hablamos de estas cosas, tenemos en el Perú una necesidad de desarrollar y de diversificar más la producción. Y eso pasa, por ejemplo, por comer más anchoveta, ¿no? Pero para eso hay que crear hábitos, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? ¿Quién va a preferir, pues, un ceviche de anchoveta que no es un gran sabor, pues, frente a su ceviche de perico? Pues nadie, pues, ¿no? ¿No es cierto? Es bien difícil. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya, entonces, yo con esto terminamos. Las conclusiones, bueno, los eventos La Niña provocan que la anchoveta tenga una distribución más amplia, pero también una mayor dispersión y un alejamiento de la costa. Eso es lo que causan en general los eventos La Niña. ¿Ya? Sin embargo, estos eventos no están relacionados con dificultades para cubrir la cuota de pesca. Es decir, claro, puede estar muy dispersa, pero todo depende del esfuerzo de pesca. Esto apenas yo lo había mencionado, ¿no? Yo sí mencioné que había que algunos años se dio menos cuota por el niño, pero no por la niña, ¿ya? No por la niña. Lo que la niña provoca es una mayor dispersión y por lo tanto provoca un mayor esfuerzo, ¿ya? Para poder pescar la cuota. Es lo que he querido decir con esta segunda conclusión.
Otra conclusión importante es que en la última década ha habido una mayor frecuencia de eventos tipo El Niño, ¿no es cierto? Hemos tenido Niño 2000, bueno, no la última década, el 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, un niñito del 2019. Sin embargo, en los últimos 5 años ha habido un predominio de condiciones tipo niña. ¿Ya? Entonces, son los eventos niño lo que provocan una reducción de las cuotas, como ya señalé, ¿ya? No los eventos la niña. También algo que no he mencionado, pero que es importante señalar, es que en la última década, o por lo menos desde el año 2010, se viene observando una mayor proporción de peces juveniles, ¿ya?, en la biomasa. Es decir, ha habido mejor desove o ha habido un mejor reclutamiento y eso implica que haya mayor cantidad de juveniles. Como ustedes saben, en la pesquería de anchoveta no se permiten capturas de más de 10% en número de individuos, porque si eso ocurre, entonces las temporadas se terminan, ¿no? El IMARPE recomienda cerrar las temporadas y es algo que ha pasado los años 2010, 2012, 2014, 2016 y 2017, ¿no? Incluso en 2014 no hubo segunda temporada, ¿no? Eso es manejo precautorio, ¿no? Manejo adaptativo, precautorio. Bueno, es un fenómeno que se da, esto no quiere decir que antes del año 2010 no han habido juveniles, no, obviamente han tenido que haber juveniles, pues. Lo que pasa es que la proporción es mayor, sobre todo en el litoral sur, ¿no? En la zona de Pisco hacia el sur, hasta la zona limítrofe con Chile, ahí se observa un fenómeno, ¿no? De que casi toda la anchoveta que se encuentra es juvenil, ¿no? Entonces hay algo que estudiar ahí, ¿no? Hay un cambio de régimen biológico. Se dice que la anchoveta en esa zona ahora crece menos, lo cual es verdad. Los peces, en la anchoveta por lo menos, que crece en agua fría, lo hace más lentamente, como demuestra un reciente trabajo científico publicado por un colega de IMARPE, ¿no? En experimentos de laboratorio le han dado alimento a anchoveta en bajas temperaturas y otra temperatura normal, y resulta que las anchovetas que estaban en la temperatura más baja crecían más lentamente. Entonces, ahí hay un fenómeno que no ha sido todavía suficientemente estudiado. Bueno, entonces hay cosas que estudiar, ¿ya? Hay cosas todavía que seguir investigando en el caso de la anchoveta, pero bueno, hasta acá era lo que yo quería mostrarles respecto al impacto de la niña, ¿no?, en la distribución y la biomasa observada de anchoveta. ¿Preguntas? Si no hay, entonces hemos terminado. Con esto hemos terminado los 16 capítulos del curso. Nos corresponde ahora, en estos minutos que nos quedan de clase, hacer la práctica de Mapinfo, pero acá viene la pregunta, pues, ¿han instalado Mapinfo en sus máquinas? En mi caso pesa mucho y como que se está tratando de lajear mi computadora. Sí, bueno, Mapinfo es un software pesadito, sí, es bien pesadito. Y mi PC es viejita, entonces no podría compartir aunque quisiera en este caso. ¿Alguien me puede decir que sí ha logrado instalar? De mi parte tampoco, ingeniero, no podía instalar porque pesa, No, estaba esperando. no, yo sé, es pesado no solamente de descargar, sino pesado de instalar. ¿Ya? Ocupa bastante espacio en disco. Entonces, pero esto estaba previsto desde hace ya varios meses, ¿no es cierto? El link para bajar el software ustedes lo tienen hace meses, o sea, no de ahora, o sea, ustedes, yo no digo que lo hayan podido instalar hace meses, no, claramente no, pero sí lo podían haber bajado para ver cuánto pesaba y ver si valía la pena instalarlo. No, la pregunta es, ¿alguien ha logrado instalarlo? Esa es la pregunta, entre todos los presentes.
porque si nadie ha logrado instalarlo, entonces no tiene sentido que hagamos la práctica, ¿no es cierto? No la voy a hacer para mí. En todo caso, dejémosla pendiente para ya cuando terminemos los exámenes, ya creo que va a haber tiempo en abril para tener por ahí una clase de, una práctica, no clase, práctica de percepción remota y una práctica de esta de Mapinfo, de SIG. Porque nadie ha contestado, entonces yo veo que nadie instaló. Y quiero que llamarles la atención sobre eso, porque eso es ganas, no indica ganas de aprender. Yo entiendo que quienes no han podido porque su máquina no les da, bueno, sí, pues lamentablemente tenemos ese problema. Pero yo estoy seguro que hay aquí quienes sí podrían haberlo hecho. No lo han hecho porque, bueno, no ha habido interés. Esta práctica no entra en el examen. Yo no estoy diciendo que va a venir en el examen, no va a venir en el examen. Era una demostración práctica del uso de SIG. Por eso el capítulo se llama Nociones, ¿no? O Introducción al SIG. Bueno, entonces, si no hay más, eso es todo de mi parte, pues ya con esto hemos terminado todo lo que es teoría. Y ya nos quedan solamente las exposiciones de lecturas, que es la próxima semana, y en la semana subsiguiente ya son los exámenes, ¿no? Como sabemos, hemos acordado no exponer los trabajos, pero sí entregarlos. El plazo de entrega de los trabajos es el próximo viernes. ¿Ya? Las lecturas las empezamos el miércoles que viene. ¿Qué cosa cae? 14 y 16, ¿no? El miércoles 16 hacemos la primera parte de las lecturas. Ese día yo voy a estar desde las 6 de la tarde, ¿ya? Para ganar tiempo con aquellos que quieran exponer y librarse rápido de la exposición y poder, seguramente, mientras asisten a las exposiciones, ir viendo los otros cursos que también estarán ustedes preparándose para exámenes, ¿no? No sé si les quedó claro, ¿no? El próximo miércoles, el próximo viernes empezamos clase a las 6. ¿Ya? Listo, ingeniero. A medida que ustedes vayan pudiendo, van, exponen y si gustan se retiran. Aunque no es la idea, lo ideal es que escuchen las presentaciones de todos, ¿no? Pero comprendo que ustedes ya están en el tramo final de su quinto año y estarán pensando más en terminar que en aprender, ¿no? Cosas que en este momento de repente no les son tan prioritarias. Bueno, que estén muy bien. Ya, buen fin de semana. Hay que seguir cuidándose. Todavía no pasa la pandemia. ¿Ya? Distráiganse también, descansen. Se vienen 2 semanas complicadas para ustedes, ¿no? Porque supongo que todos los cursos están igual, ¿no? Ya preparándose para finales. Sí, todos ya están empezando a dejar trabajos. Sí, Y pues. también algunos tomarán examen. Bueno, disfrútenlo pues porque es el último año de su carrera. Ya después de esto, bueno, vienen otros retos, ¿no? Otros rigores diferentes, ¿no? Pero la exigencia de 5 años seguidos estudiando ya se acaba, ¿no? Y empiezan otro momento, ya empiezan ya su carrera profesional propiamente dicha. Bueno, me despido, que estén muy bien. Cualquier cosa por WhatsApp o por correo, ¿ya?